Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Es un placer darles la bienvenida a este espacio donde compartimos todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, sus vidas, sus secretos y, por supuesto, las historias más interesantes que siempre quisieron saber. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y es una de esas entrevistas que no solo revelan aspectos personales, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la vida misma. Así que prepárense, porque lo que estamos a punto de contarles seguro les va a sorprender y, ¿por qué no?, a inspirar también. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones. De esta manera, podrán ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas actualizaciones. Y no olviden dejar su like si disfrutan el contenido que les traemos. Gracias por acompañarnos, porque hoy les traemos algo realmente especial, y es que una de las figuras más queridas de la televisión turca, la actriz Sangu, acaba de abrir su corazón en una entrevista que ha dejado a todos boquiabiertos. En esta reciente entrevista, Sangu compartió detalles de su vida personal que nunca antes habíamos escuchado. Sin duda, fue un momento muy íntimo y personal, y es que, a pesar de su éxito y fama, ella sigue siendo humana, con sentimientos, dudas, temores y, sobre todo, lecciones aprendidas a lo largo de los años. Sangu, que siempre se ha mostrado como una mujer fuerte, ahora se ha mostrado vulnerable, y eso la hace aún más admirable para muchos de sus seguidores. ¿Qué fue lo que dijo? Pues en un momento de la conversación, la actriz sorprendió a todos cuando mencionó la posibilidad de haber sido engañada en una relación pasada. Esto causó un revuelo entre los medios y sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la identidad de la persona que Sangu estaba mencionando. Durante la entrevista, Sangu explicó con mucha serenidad y madurez cómo, en algún momento de su vida, se dio cuenta de que las cosas no siempre son como parecen. Aunque no quiso revelar nombres ni detalles específicos, su confesión fue lo suficientemente clara como para hacer que todos los presentes, y por supuesto los que la estaban viendo, se sintieran identificados. Habló de cómo, en una relación pasada, confió plenamente en alguien, construyendo una conexión con la esperanza de que todo saldría bien, pero que, con el tiempo, comenzaron a surgir dudas. A veces las señales eran claras, pero me aferré a la esperanza, comentó, mostrando una vulnerabilidad que sus seguidores no esperaban de una figura tan pública. Al escucharla hablar sobre este tema, es imposible no sentir empatía. Todos, en algún momento, hemos confiado en alguien, solo para descubrir que no todo era tan perfecto como pensábamos. Pero lo que realmente destacó de esta entrevista fue la manera en que Sangu manejó la situación. Lejos de caer en el resentimiento, se mostró reflexiva y agradecida por las lecciones que había aprendido. Nunca es fácil hablar de estos temas, pero siento que es importante hacerlo para cerrar capítulos y seguir adelante, dijo con voz tranquila, pero firme. Y es que, para ella, no se trata solo de lo que vivió en el pasado, sino de cómo ha crecido y cómo ha aprendido a lidiar con las decepciones. La actriz explicó que, con el tiempo, ha aprendido a establecer límites más claros en sus relaciones. Ya no se trata solo de dar, sino de recibir lo mismo a cambio. Hoy soy más cuidadosa con a quien le doy mi confianza, aseguró. Esta declaración es muy poderosa, porque demuestra una evolución personal, un crecimiento emocional que muchos de nosotros podemos entender. Después de todo, el amor y las relaciones requieren una inversión emocional, pero esa inversión debe ser mutua, debe ser recíproca. Sangu reflexionó sobre lo importante que es no dar demasiado de uno mismo sin asegurarse de que la otra persona esté dispuesta a hacer lo mismo. Pero lo más importante de todo es que Sangu sigue creyendo en el amor. A pesar de las experiencias dolorosas del pasado, sigue siendo optimista sobre la posibilidad de encontrar una relación sana, auténtica y basada en la confianza. Lo que busco en una pareja es alguien que valore los mismos principios que yo, comentó. Esta parte de la entrevista resonó profundamente en muchos de sus seguidores, quienes han vivido situaciones similares. De alguna manera,
Sang-woo les recordó que, aunque las decepciones son parte de la vida, siempre hay una oportunidad para encontrar el amor verdadero. De hecho, lo que realmente hizo única esta entrevista fue la transparencia con la que Sang-woo compartió sus pensamientos. Habló de cómo ha aprendido a valorarse a sí misma y a priorizar su bienestar. Y es que la autoaceptación es una de las claves para poder tener relaciones saludables, tanto con los demás como con uno mismo. En sus palabras, el amor propio se ha convertido en un pilar fundamental de su vida. Antes solía darlo todo sin cuestionarme si la otra persona lo apreciaba, comentó. Ahora, he aprendido a establecer límites, a no dar más de lo que recibo y a protegerme emocionalmente. Para muchos, esto es un recordatorio de la importancia de cuidar de uno mismo antes de dar a los demás. El amor no debe ser un sacrificio constante, sino un intercambio mutuo donde ambas partes se cuiden y respeten. Sang-woo también reflexionó sobre cómo esta nueva perspectiva la ha ayudado a ser más fuerte emocionalmente. He aprendido que las relaciones son una oportunidad para crecer juntos, pero que cada uno debe ser responsable de su propio bienestar emocional, explicó. La reacción de los seguidores de Sang-woo no se hizo esperar. En las redes sociales, muchos de ellos comentaron lo agradecidos que estaban por la sinceridad de la actriz y cómo sus palabras les habían dado esperanza y motivación para continuar adelante. Es un ejemplo de resiliencia, dijeron algunos. Y no cabe duda de que Sang-woo ha demostrado ser una mujer que, a pesar de haber enfrentado dificultades en su vida amorosa, ha aprendido a seguir adelante con una actitud positiva y abierta al futuro. Al final de la entrevista, Sang-woo dejó un mensaje claro: el pasado no define el futuro. A través de sus palabras, quiso transmitir un mensaje de esperanza a todos aquellos que hayan pasado por decepciones amorosas o cualquier otra dificultad en la vida. Lo más importante es aprender de las experiencias, dejar el pasado atrás y seguir adelante, afirmó. De alguna manera, Sang-woo nos invita a todos a hacer lo mismo, a dejar ir las cargas emocionales y a abrirnos a nuevas oportunidades. En resumen, la entrevista de Sang-woo no solo fue una revelación sobre su vida personal, sino también una lección sobre cómo manejar las adversidades con gracia, fortaleza y una actitud positiva. Nos mostró que, incluso las figuras públicas más exitosas, tienen que enfrentar sus propios demonios emocionales. Sin embargo, también nos enseñó que la clave para superar cualquier obstáculo es el amor propio, la autoconfianza y la capacidad de aprender de nuestras experiencias. Y ahora, queridos amigos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Han tenido experiencias similares? ¿Cómo manejan las decepciones amorosas y las relaciones? Déjenos sus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber su opinión. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle like al video si les ha gustado. Recuerden que siempre estamos aquí para compartir las historias más impactantes, divertidas y conmovedoras sobre el mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video con más noticias y revelaciones exclusivas. Gracias por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta pronto.